Saludos, bienvenidos a la lectura gnóstica del Nuevo Testamento en esta recta final a tan solo 5 capítulos de terminar este Evangelio de Lucas. Capítulo 20. La autoridad de Jesús. Aconteció en uno de aquellos días, mientras enseñaba y evangelizaba al pueblo en el templo, se le enfrentaron los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos. Nos encontramos de nuevo con la parte más enigmática y misteriosa del protagonista de estos evangelios, sobre todo cuando tenemos una imagen preconcebida de un hombre perseguido desde el mismo momento de su nacimiento. Cuando te acercas a los textos, a la fuente, descubres las grandes diferencias entre lo que nos cuentan y lo que está escrito. Jesús en el capítulo anterior hizo una entrada triunfal a una ciudad capital, gobernada en ese momento por Roma. No encontró oposición, pudo acceder hasta el templo y expulsar a todos los mercaderes que allí habían. Un escándalo fácil de calificar como blasfemia y rebelión. Pero de repente comienza este capítulo siguiente y nos encontramos al protagonista ejerciendo tranquilamente en el templo. Eso sí, parece que con la oposición de sacerdotes, escribas y patriarcas. Y dirigiéndose a él le dijeron: «Dinos, ¿con qué clase de autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad?» Aquellos sobre los que recae la buena convivencia de su pueblo, sacerdotes, funcionarios y patriarcas, le cuestionan a Jesús estas demostraciones de autoridad superior a ellos, algo que, de no ser incuestionable, la ley les da potestad para castigarle por hereje. Respondiendo les dijo: «Yo también os preguntaré un asunto, y respondedme vosotros». Jesús responde con preguntas, se enfrenta a estos tres poderes. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Este viraje inteligente de Jesús les ha gustado tanto a los evangelistas que los tres lo repiten. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: «Si decimos del cielo, dirá, ¿por qué no le creísteis? Respondan lo que respondan, habrán caído en la trampa. Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta». Si reconocen que Juan era un enviado de Dios y permitieron que le mataran, pueden ser calificados estos de herejía. Si dicen lo contrario, que Juan tan solo era un hombre, el pueblo puede sentirse ofendido, ya que por lo que parece contaba con muchos seguidores, muchos creyentes de su divinidad. Y respondieron que no sabían de dónde era. Parece poco real que la respuesta se atribuya a todos ellos, en grupo, como si únicamente tuvieran una sola boca. Jesús les dijo: «Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Si vosotros no respondéis, pues yo tampoco». Y punto y final. Jesús evita decir y reconocerse superior a nadie, mucho menos divino. Los labradores malvados. Comenzó entonces a decir al pueblo esta parábola: «Cierto hombre plantó una viña y la arrendó a unos labradores y se ausentó por una larga temporada». A Lucas le han costado muchos capítulos el compartir con nosotros las parábolas de este maestro. Algunas fueron desconocidas, posiblemente inventadas por él mismo, otras, como esta, ya conocidas, y que además parece coincidir más o menos en el mismo momento en que la contó Jesús según el Evangelio de Mateo. A su debido tiempo envió un siervo a los labradores para que le dieran del fruto de la viña, pero los labradores, después de golpearlo, lo enviaron mani vacío. Bueno, pues ya en el primer versículo nos damos cuenta de que esta es una versión de la parábola que nos habían contado, porque no iba así. Aquí, según Lucas, envía a un siervo, le pegan una paliza y le devuelven con las manos vacías. En la de Mateo hubo alguna muerte, fueron más enviados y alguno no volvió. Volvió a enviar otro siervo, pero ellos también a este, habiéndolo golpeado y afrentado, lo despidieron mani vacío. En la segunda ocasión, en el Evangelio de Mateo, ocurre lo mismo, por lo tanto, alguna muerte también hubo. La versión de Lucas parece que es para todos los públicos, una versión familiar, y aquí le pegan, le insultan y le devuelven sin nada. Y volvió a enviar a un tercero, y ellos también a este lo hirieron y lo echaron fuera, no muere nadie. Dijo entonces el señor de la viña: «¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás a este respetarán».
Todo cambia excepto la poca habilidad de razonar del dueño de esta viña. En todas las versiones, este decide enviar a su hijo pensando que no le van a hacer lo mismo que le han hecho a sus siervos. Pero al verlo, los labradores razonaron entre sí diciendo: este es el heredero, matémoslo para que la herencia sea nuestra. Puede que sea para darle más énfasis a esta intención de asesinar al heredero que Lucas haya decidido no matar a nadie antes en su versión. Y echándolo fuera de la viña lo mataron. ¿Qué les hará pues el señor de la viña? Este es el supósito que les plantea Jesús a los que escuchan. Irá y destruirá a estos labradores y dará la viña a otros. Al oírlo dijeron: nunca suceda. Y aquí, si comparamos las dos versiones, todavía ocurre una cosa más misteriosa, más espectacular. Según Lucas, la respuesta la propone el mismo Jesús, y es la audiencia bien enseñada la que corrige: así no, nunca suceda. En la versión de Mateo ocurre exactamente lo contrario. El pueblo vengativo y tendencioso era quien proponía esta respuesta visceral y Jesús quien corregía. Pero él, mirándolos fijamente, dijo: ¿qué significa pues esto que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores, esta llegó a ser cabeza de ángulo. Estuviera escrito o no, ahora ya lo está. La venganza no nos conviene. Incluso en el peor de los casos debemos sumar. Incluso los hombres de poca ética y peor moral pueden llegar a ser de gran valor para nosotros. Todo el que caiga sobre esta piedra será quebrantado, pero sobre quien ella caiga lo desmenuzará. Nuestro propósito es construir. No hay otro objetivo fijado. Ningún medio será descartado para nuestro fin. La cuestión del tributo. Entonces los escribas y los principales sacerdotes trataron de echarle mano en aquella hora, porque entendieron que había dicho esa parábola contra ellos, pero temieron al pueblo. Los escribas y los sacerdotes ven peligrar su integridad, que lo que ha querido decir Jesús es una amenaza directa contra ellos. A ellos pretende desmenuzar. Y acechándolo enviaron espías que pretendieran ser justos para atraparlo en alguna palabra a fin de entregarlo al poder y autoridad del procurador. No hay otra autoridad bajo Roma, su representante. No se puede aplicar ninguna otra ley. Los actos de Jesús pretenden socavar el funcionamiento de este sistema. Necesitan algún tipo de prueba. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Esta anécdota también la conocemos y no creo que nos sorprenda más allá de que haya hecho una versión propia también Lucas. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Ya la interpretamos en su momento, la presuntabilidad de estos, como hizo Jesús con la pregunta sobre la divinidad de Juan. Cualquier respuesta será un error. Percibiendo la astucia de ellos, les dijo. Jesús se da cuenta de esto, a ver qué responde. Mostradme un denario. ¿De quién tiene imagen e inscripción? Ellos dijeron: de César. Jesús pide una moneda en curso, un denario, moneda romana, y evidentemente la efigie que hay es la del emperador. Él les dijo: así pues, dad a César lo de César y a Dios lo de Dios. Si esta moneda es romana, dádsela a César, no importa pagar tributo, siempre y cuando deis lo que responde a Dios, el tributo en el templo, y este se paga con otra moneda especificada en Levítico. Ese es el sentido por el que hay cambistas en el templo, para cambiar las monedas de curso legal por aquellas que el templo acepta. Y no pudieron asirse de ninguna de sus palabras delante del pueblo y maravillados por su respuesta, callaron. A los enviados de los sacerdotes, escribas y patriarcas les ha salido mal la jugada. La pregunta sobre la resurrección. También se acercaron algunos de los saduceos, que dicen no haber resurrección, y le preguntaron. El versículo mismo nos aclara quiénes son los saduceos, los que no creen en la resurrección. Por lo tanto, entiendo que son creyentes de todo el resto. Diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muere teniendo mujer y sin descendencia, que su hermano tome a la mujer y levante descendencia a su hermano. Este grupo de creyentes conoce perfectamente los textos divinos originales, los que no pueden variarse. La palabra de Dios no la puede corregir ni modificar ningún hombre.
según Moisés, el primer enviado que transcribe la ley de Dios. Si muere nuestro hermano, deberemos tomar a nuestra cuñada y hacerla nuestra mujer. Eran pues 7 hermanos y el primero, habiendo tomado mujer, murió sin hijos. Y ahora le plantean aquella hipótesis que también conocimos en su momento en evangelios anteriores. También el segundo. Seguimos porque esto parece que no varía, y el tercero la tomaron y así también los 7 no dejaron hijos y murieron. Y finalmente murió también la mujer. La misma mujer ha ido pasando de hermano a hermano, han ido muriendo todos sin descendencia. En la resurrección, pues, ¿cuál de ellos viene a ser su mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Cuando llega el momento de la resurrección prometida por Jesús, tenemos un problema. ¿A quién le corresponde quedarse con ella? Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento. Aquí, gracias a haber leído la versión anterior, la de Mateo, podemos entender que con siglo se refiere a esta vida, este momento. Aquí lo normal es casarse, pero los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y de la resurrección de entre los muertos ni se casan ni son dados en casamiento. Pero todos aquellos que sean dignos de alcanzar la otra parte, el otro siglo, la parte de la resurrección después de la muerte, allí en ese espacio, para facilitar las cosas, lo que nosotros llamamos cielo, allí no existe el matrimonio. Pues no pueden ya más morir, porque son como ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Allí serán inmortales y vivirán como seres divinos, ángeles. Y en cuanto a que los muertos resucitan, Moisés también lo indicó en lo de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob. El problema de la herencia de la mujer ya ha quedado resuelto, porque como él conoce lo que pasará más allá de esta vida y los otros no, pues ahí queda dicho. El segundo problema, el de la resurrección, veamos cómo se salva, porque aquí hace una referencia en principio que no tiene nada que ver cuando señala a Abraham, Isaac y Jacob. Los 3 están muertos desde hace muchísimos siglos ya. Así que no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Ah, pues no están muertos, porque para Él, que es Dios, viven allí, donde vosotros no los podéis ver, en la eternidad. Respondiendo entonces algunos de los escribas dijeron: Maestro, muy bien dijiste. La respuesta no queda otra opción que aceptarla como válida y marcharse de allí. Negar que estos personajes viven es herejía. Hacerlo delante de este personaje autoritario seguido de multitud es un suicidio. Y ya no se atrevían a preguntarle nada. ¿De quién es hijo el Cristo? Entonces él les dijo a ellos: ¿cómo dicen que el Mesías es hijo de David? Jesús, seguro y crecido por tener la situación bajo su control, les interroga: ¿cómo es que dicen o decís que el Mesías es hijo de David, de la estirpe real? Porque el mismo David dice en el libro de Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Si decís que es hijo de David, que soy hijo de David, estáis reconociendo que soy hijo de aquel a quien, según los libros escritos por David mismo, que es un detalle que Lucas obvia. En esos libros, David dice que fue Dios quien permitió que éste se refiriera a él como Señor, aceptándole así a su diestra, como un igual divino. Así que yo soy hijo de éste, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La misión de este David y de toda su estirpe es la de vencer a sus enemigos. Si David lo llama Señor, ¿cómo es hijo suyo? Esta pregunta es más clara en el Evangelio de Mateo. Si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Si el divino llama a Dios como a un igual al que únicamente le rinde pleitesía, ¿cómo debemos tratar al que vosotros reconocéis como hijo de David? Jesús acusa a los escribas. Y escuchándolo todo el pueblo dijo a los discípulos. Seguimos comprobando que Jesús habla libremente en frente de toda multitud. Guardaos de los escribas, quienes andan con amplios ropajes y aman las salutaciones en las plazas, y los primeros asientos en las sinagogas, y los primeros lugares en las cenas. Guardaos de aquellos que dicen representar la palabra de Dios, pero actúan con hipocresía.
pero devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos tendrán un juicio más severo. Ante el pueblo, Jesús señala esta blasfemia de los encargados de impartir la ley. Jesús se enfrenta, se rebela, se declara públicamente enemigo del sistema. Hasta el próximo capítulo. Un saludo.